Vamos al segundo tema del día. Fíjate que nos comentaron en redes sociales si lo tocábamos y se nos hace muy interesante, por eso hemos invitado a un especialista para hablar de esto. Los efectos que tiene la picadura de la araña violinista. Este arácnido es uno de los arácnidos más peligrosos de todo el mundo, debido a que su veneno se disuelve en los tejidos causando muerte celular. El efecto de sus mordeduras es 10 veces más poderoso que la quemadura, escucha esto, del ácido sulfúrico. Te presento una serie de datos y regresamos a platicar con nuestro invitado. Síntomas de la mordedura: aparición de una mancha morada, náuseas, vómito, dolor de cabeza, distensión abdominal, fiebre y dificultad respiratoria. ¿Cómo identificar a una araña violinista? Es de color marrón o gris. Tiene hábitos nocturnos. Tiene una mancha café en forma de violín en el tórax. Se ubica en lugares con polvo. Es frecuente en épocas de calor. Bien, pues para platicar más a detalle de este tema, agradezco la presencia aquí en Código Salud de Enrique Sandoval. Enrique es biólogo, también es subdirector de biotecnológicos de Laboratorios Silanes. Gracias, Enrique, por estar con nosotros. Bienvenido, muy buenos días. Gracias, Mariano. Gracias por la invitación. Gracias. Mira qué interesante, porque finalmente está relacionado este asunto. El hablar de un arácnido es como si nos adentráramos en el mundo de la naturaleza y sería quizá tema para otro programa, pero no, porque tiene un impacto muy importante en la salud. Y sabemos que el efecto de una picadura de una araña como esta es mortal, es terrible y existe en nuestro país. Primero, detállanos, ¿por qué es tan potente el veneno de una araña como esta y en dónde se focaliza más? Bien, mira, el veneno de la araña es algo que se está estudiando. La araña ha existido durante muchos años aquí en nuestro país. Se han descrito por investigadores de la UNAM 39 especies, 37 nativas de México y 2 importadas. Que eso también, el intercambio comercial hace que se importen algunas especies, pero la araña se encuentra distribuida prácticamente en todos los estados del país. Sin embargo, sí hay algunos lugares donde se presenta una mayor incidencia de casos, pues Chihuahua, Sonora, Durango. ¿Lugares calientes? Lugares calientes. Principalmente tiene actividad en primavera y verano. Esto nos da a entender que los lugares más calientes pueden tener esto. Sin embargo, la recurrencia de muchos estados alrededor de la Ciudad de México hacen que la Ciudad de México también sea uno de los lugares con alta incidencia. O sea, si hay presencia de la araña violinista en la Ciudad de México. Sí, hay, por ejemplo, Morelos, Morelos, lugar caliente, clima, Puebla, Cuautla, por ejemplo, Puebla, Querétaro, inclusive en Hidalgo. Sin embargo, como tienen hospitales de referencia, como es el Hospital Juárez de México, hay un centro toxicológico especializado donde se pueden atender a estos pacientes. Directamente a los pacientes que son picados por la araña violinista. Sí, entonces, ¿existe, digamos, un antídoto específico para esto? Fíjate que Laboratorios Silanes es una empresa mexicana, todavía de las empresas farmacéuticas mexicanas que se dedican a la producción de antivenenos en el mundo, y se ha desarrollado durante algún tiempo antivenenos para neutralizar las picaduras de alacrán, mordeduras de serpiente y en este caso mordeduras de araña. Al paso del tiempo existió la necesidad de tener un antídoto específico para la mordedura de araña violinista y en junio de este año salimos al mercado con Reclusmin, que es el antídoto específico para neutralizar las mordeduras de araña violinista en nuestro país. Y también tiene una cobertura mayor porque está elaborado con venenos para neutralizar las arañas de los Estados Unidos y arañas de Centro y Sudamérica. ¿De verdad? Así es un panamericano. Este es un complejo desarrollo donde ya no se requieren las arañas para poder elaborar el antídoto, sino que mediante en proceso dentro del laboratorio se reproduce el veneno de la araña y es lo que se sigue inoculando en los caballos para producir el anticuerpo. Es lo que te iba a preguntar, porque hemos visto casos, por ejemplo, de antídotos para diferentes mordeduras, específicamente de serpientes, y además hecho también por investigadores mexicanos que se distribuyen en el mundo, incluso de serpientes peligrosas de África, que tiene que ver mucho con la sangre de los caballos. Aquí también se sigue trabajando con esto. Así es. Porque ¿qué tiene la sangre de los caballos? ¿Qué hace que el equino participe en el trabajo y en el desarrollo científico de un antídoto? Es la respuesta de su sistema inmune que te produce una gran cantidad de anticuerpos. Por eso es que también vemos que se pueden hacer en camellos, en algunas partes del mundo lo hacen en camellos y en algunos otros los hacen en ovejas. Pero en México lo estamos haciendo en caballos por el volumen del caballo y por la respuesta tan rápida que nos da el equino. Sí, y llama mucho la atención una serie de preguntas y aquí es interesante porque
entendemos que nos estás diciendo que son los laboratorios quienes están realizando los antídotos para poder contribuir en detener el efecto del veneno de la araña. Nos preguntan que si hay antídotos caseros. No. No. Aquí es algo bien importante. No hay que entrarle a eso, por Dios. No. Los remedios caseros detienen y retardan una atención oportuna. Y esto nos puede llevar a la muerte. Como bien lo mencionabas, la mordedura, si no es atendida, puede ser mortal. Sí, definitivamente. ¿Qué te parece, Enrique, si hacemos una pausa aquí en Código Salud? Son segundos, sí. No nos tardamos nada. Y regresamos a platicar. Estamos platicando con Enrique Sandoval. Nos viene a platicar de qué manera la ciencia ha avanzado y cómo tienen ya un antídoto específico para atacar y detener el avance de una picadura o una mordedura tan importante y peligrosa como lo es la de la araña violinista. Regresamos. Regresamos a Código Salud. Estamos hablando con Enrique Sandoval, biólogo, subdirector de biotecnológicos de los laboratorios Silanes. Estamos hablando de qué manera se han elaborado antídotos directamente específicos, hechos específicamente para la mordedura o picadura de la araña violinista. A ver, Enrique, ¿cómo se refleja? Primero, ¿cómo es la araña? De entrada, vamos a ir desmenuzando la información para que la gente que no la conoce la ubique y si la ve se aleje de entrada. ¿Cómo es? Y si nos muerde, ¿qué comienza a ocurrir en ese momento? ¿Y cuánto tiempo tenemos para aplicarnos el antídoto? Ok. Bien, la araña es una araña muy pequeña, de 1 a 3 centímetros, y se le denomina violinista porque en la mancha, en el cefalotórax, presenta una mancha en forma de violín, que en México, dentro de las 37 especies que te mencionaba, puede variar la coloración, en algunas más oscuras, en algunas muy claras, casi imperceptible. ¿Qué hacer? ¿Qué sucede cuando nos muerde? Bueno, en la mayoría de las veces la mordedura es indolora, no se siente. No la percibimos. No la percibes. Eso está grave. Está grave. Porque podemos estar ahí por la vida, bueno, ni por la vida, unas horas sin habernos enterado. Es de hábitos nocturnos, entonces, por lo regular, los accidentes de hábitos nocturnos son en la cama, que está caminando la araña. Cuando uno está durmiendo. Cuando está durmiendo. Por eso nos sentimos. O no sacudimos las sábanas antes de acostarnos. Hay que puede estar ahí. Diario. Exacto. La medida principal, una medida preventiva, es la limpieza. Y cohabita con el ser humano en los sótanos, en los áticos, en el cuarto de los tiliches, en lugares donde almacenamos. Y también se le denomina en algunos lugares araña de los cuadros, porque se esconde atrás de los cuadros, que es un lugar donde prácticamente nunca limpiamos. Exactamente, no pasamos el trapo, ¿no? Exacto. Y ahí entonces, es donde le encanta habitar. Es una araña muy huidiza, tímida. Es un accidente realmente. Metemos la mano y nos mordió. Es por eso, es que se ve, digamos, atacada agredida, y reacciona. Exacto. Si uno se la encuentra de frente, la araña lo que va a hacer es irse. Sí. Si tú ves una araña, la puedes tomar con la mano. Y se va a ir. Y se va a ir, no pasa nada. Pero si se siente agredida, es cuando ataca y muerde. Va a atacar. Así es. Entonces, como dices, más bien las mordeduras, la mayoría de los casos es por accidente. Alguien mete la mano, o está uno durmiendo y nos cae la araña, uno se mueve, se siente agredida, ¡pum! Y nos muerde. Así es como pasa. Okay. Entonces, ¿qué empieza a pasar en esa parte de la mordida? Durante las primeras 6 horas aparece una roncha o mácula, ¿sí? Y puede aparecer una mancha violácea, ¿sí? O una placa marmórea, ¿sí? Donde nos está indicando que hay ya daño en el tejido, que el veneno empieza a interactuar con el tejido. ¿Y se ven los puntitos de la mordedura? Es muy raro, es tan pequeña la araña sí no se ve. Que es muy raro. Tendrías que tener una lupa o algo por el estilo para que pudieras ver. Vaya, pero lo primero que nos dices, esta coloración, esa sí es perceptible. Sí es perceptible. ¿Empieza con dolor o comezón? Empieza con la roncha o la mácula, empieza con una comezón y un dolor quemante, que ahí es el primer síntoma. Cualquier otro insecto te produce una mácula, una roncha, con solamente comezón. Esta te produce dolor, dolor intenso, dolor quemante. Eso es lo que va ocurriendo. Así Ahora, es. Nos dices que las primeras horas son vitales, sí. ¿no? ¿Que el veneno empieza a circular por el torrente sanguíneo? ¿O hay algún tipo de necropsia celular en la parte de la piel? Hay dos tipos de envenenamiento, uno que es local, ¿sí? Que vamos a presentar la necrosis en el sitio de la mordedura y empieza la necrosis del tejido. Y el otro es sistémico, donde empieza a tocar órganos internos y ya tejido liso, y ahí es más complicado. Grave, ¿no? Ese es más grave. ¿Qué empieza a ocurrir? ¿La persona empieza a faltarle el aire, dificultad para respirar? No, empieza a haber alteración de los laboratoriales,
La gente empieza a orinar de un color diferente, empieza a haber daño hepático y renal. ¿En poco tiempo? En 12 horas puede empezar ya. a presentar ya este tipo de datos y síntomas. Y es cuando uno empieza a tener ya los datos de dolor sobre un lugar donde fuimos susceptibles a una mordedura, debemos de acudir al médico más cercano. Así es, y esto es bien importante, porque ya me imagino que en los servicios de urgencia, una vez que uno empiece con las referencias de qué es lo que pasó y cuáles son los primeros síntomas, ya tienen idea las personas en cómo atender el caso. Mira, esto es un padecimiento que es relativamente nuevo. Los primeros estudios tienen hace 12 años, pero Laboratorios Silanes cada año capacita cerca de 25,000 médicos a través de un sistema que se llama RedTox. Es una red de toxinología y en la cual capacitamos a los médicos de urgencias para que estén atentos a que cualquier síntoma de alarma corresponde a una mordedura por araña violinista. Claro. Y que sepan a qué hospital acudir también la gente a través de esta red. ¿Y este tipo de antídotos entonces están distribuidos en la red de hospitales, tanto privados y públicos, por ejemplo, de nuestro país, o uno puede adquirirlos y llevarlos a casa? ¿Qué se hace? ¿Se inyecta? Mira, se recomienda, suministra? es inyectable, es vía intravenosa, pero se recomienda que sea la atención en un área hospitalaria. Por ser intravenosa la Sí, vía. exacto. Claro. Sí, se encuentra disponible en hospitales públicos y privados. Estamos haciendo la distribución en el sector salud y en el sector privado para este tipo de antivenenos. Ahora, supongamos que la persona pasó mucho tiempo, pero de todas maneras acudió. Digo, por los casos extremos es perder Sí. la vida, definitivamente. Sí. Digamos, pasó tiempo, pero sí acudió al hospital. ¿Se puede hacer algo por esa persona si hayan pasado 12, 14 horas? Sí, claro. Se estima que a partir de las 72 horas es cuando ya no se puede hacer algo, Ya. porque el veneno tiene una vida media. Pero hemos tenido casos donde se ha aplicado después de las 72 horas y ha tenido un avance significativo la remisión de los síntomas. ¿De qué depende? ¿De la edad del paciente? Y depende de muchas cosas, o sea, depende de la edad del paciente, de la hidratación del paciente, de que no haya otra enfermedad concomitante, si hay un paciente que ya viene con una enfermedad renal previa, Uy. y entonces Y aparte la mordedura de araña. se puede complicar. Lo que se recomienda es que ante el primer síntoma acudan al médico. Muchas de las veces dejamos pasar el tiempo y a veces es muy tarde, y a veces son cosas tan sencillas como la espera. Oye, Enrique, dijiste algo bien interesante, la hidratación. Entonces, de lo primero que sí tenemos que hacer en casa, ante una mordedura, es hidratarnos, tomar agua. Hidratarnos, Eso sí. lavar la herida con agua y jabón Ajá. y acudir al médico. Nada de remedios caseros, no, nada no. de untarnos. Es que me comentabas en lo que estábamos en la pausa que hay personas que se ponen N cantidad de cosas, ¿verdad? Sí, Y tenemos- esto no ayuda en nada. Tenemos en México 1,500 remedios caseros registrados. En todas las áreas, desde, te mencionaba, ajo, cebolla. Es muy característico en los picados de alacrán que la gente llegue oliendo a ajo, porque ya se comieron una cabeza de ajo completa y no remiten la sintomatología. Entonces, lo único que va a remitir y va a neutralizar el veneno es un antiveneno específico para cada uno de los casos. Claro, y definitivamente hacemos nuevamente énfasis directamente en los servicios hospitalarios, Así públicos o privados. Comentabas que hay dos reacciones. La primera sí es en la zona directamente, ¿no? Donde se Loxosarlismo genera la local. necrosis y todo eso. En casos de picadura de este tipo de arácnido, que es potencialmente mortal, peligrosísimo, ¿se puede llegar a perder una extremidad, una parte de donde se haya focalizado la mordedura? En algunos casos donde se hace una manipulación de las ámpulas que se van generando y de la necrosis, puede haber una infección y que esto nos pueda llevar a una gangrena generalizada, una necrosis O generalizada. sea, sí hay casos, sí Sí se hay puede casos, generalizar. Sí hay casos de amputación por mordedura de araña. Y digo, no sé si sea conveniente, pero me llama mucho la atención y es meramente por curiosidad. ¿Dónde más pica la araña? ¿En qué parte del cuerpo es donde ustedes tienen más focalizado que este tipo de araña muerde? Mira, en la estadística que se está generando, porque no hay una base de datos todavía real en nuestro país, pero en la base de datos que tenemos son miembros inferiores. sobre En las todo piernas, en los pies. Así es. Es donde más se está presentando en este momento. Que a veces es que la gente está en el campo o queremos creer que es cuando se ponen la ropa. Por eso es que te mencionaba Los que zapatos, los los calcetines. medidas preventivas son bien importantes. Limpieza, sacudir la ropa, tener una cultura de prevención. Así es, esto es bien importante, la cultura de la prevención. Sabemos que se nos olvida, estamos tan acostumbrados a llegar a nuestra casa, no pensamos que nos podemos encontrar con una araña. Deja la ropa en el suelo. Exactamente, a lo mejor Así pensamos más en un mosquito, en una mosca que en una araña. Exacto, así Pero es. aquí también hacer conciencia de que está en todos lados. No Así solo es. en los lugares calientes, sí, prolifera, pero en todos lados. En todos lados, sí, prácticamente se tienen registros en todos los estados del país.
y se está trabajando con cada uno de los servicios de salud en los estados. Ahora, ¿qué tan importante es esto del avance que hacen ustedes como laboratorios y la importancia que tiene a nivel nacional? Que esto ya sale más allá de nuestras fronteras. Lo comentaba hace rato con el veneno, por ejemplo, para determinados tipos de serpientes, incluso las africanas, hecho por investigadores mexicanos, ¿no? ¿Ustedes hasta dónde han llegado precisamente? Porque también la araña no solo es mexicana, hay en otras partes del mundo. Te mencionaba, mira, Laboratorio Silanes es el único laboratorio latinoamericano que tiene 2 productos en los Estados Unidos autorizados por FDA. O sea, meter un producto biotecnológico a los Estados Unidos nos tardamos muchísimos años y una gran inversión. Es el único laboratorio latinoamericano que tiene 2 productos. Tenemos uno para escorpión en los Estados Unidos y para serpientes. Tenemos para serpientes africanas, que bien mencionabas. Acabamos de lanzar el producto para escorpiones del norte de África y estamos desarrollando otro para Medio Oriente. Tenemos desarrollo para serpientes también de Medio Oriente, para serpientes europeas y tenemos para comercializar ya en este momento para serpientes de Centro y Sudamérica. Ay, interesantísimo y qué bueno que salga todo desde nuestro país, ¿no? Así es. Talento 100% mexicano. Exacto, México se caracteriza y te puedo decir que ahora la OMS acaba de lanzar una propuesta a nivel mundial donde el Laboratorio Silanes está dentro de los 3 únicos laboratorios que fueron certificados por la OMS para poder producir antivenenos para África, porque hay un problema muy grave en África. Sí, muy grave, definitivamente. Una última pregunta, Enrique. Así como los alacranes, donde ves uno y dices, si hay uno hay 2, lo mismo pasa con las arañas. Donde hay una araña violinista, probablemente haya otra. Bien, mira, también eso es parte de los mitos. Donde hay un alacrán, a menos que esté en una época de apareamiento, va a haber 2. Pero si no, son solitarios, no acostumbran a vivir. También las arañas violinistas también son las solitarias. Arañas acostumbran. Y uno para qué va a estar buscando a la pareja o los hijos, se ¿no? dispersan en la búsqueda del alimento, así es. Definitivamente. Muy bien, Enrique, yo te agradezco tu presencia aquí en Código Salud. Como a todos nuestros invitados, les hago también la invitación para que compartan redes sociales, teléfonos, por si hay alguna duda y la gente pueda hacer directamente contacto con ustedes. Bien, mira, más que mi red social, es una red social, es una red de ayuda de especialistas, de biólogos, de médicos que interactúan con la población en general, que es www.redtox.org. Esa es la página. Estamos en Facebook, diagonal RedTox. Y estamos en la aplicación, tenemos una aplicación gratuita. ¿Se puede descargar? Que se puede descargar. ¿Cómo se llama la aplicación? RedTox. ¿Así? ¿RedTox? ¿Así la buscamos? Así es, la buscas así, RedTox. ¿Qué aparece? ¿Como el iconito o el logotipo? Es un círculo verde de 2 colores y dice RedTox. Ahí vas a encontrar hospitales que te pueden atender, especialistas. ¡Ah, fabuloso! Puedes encontrar las especies que se encuentran distribuidas por cada país, ¿sí? Y puedes interactuar mandando la fotografía del espécimen. Eso es buenísimo, porque luego no sabemos, cuando nos preguntan, ¿qué te picó, qué te mordió? No sé. Exacto. Entonces también ellos cómo van a adivinar. Exacto. Si tenemos la fotografía, la podemos mandar y uno de los administradores te va a contestar y te va a decir, esa es una araña de importancia médica, si te agredió, te recomendamos que acudas al hospital más cercano. ¿Cuál es tu ubicación? Ciudad de México. Ok, acude al Centro Médico La Raza, al Hospital Juárez, al Centro Toxicológico. Exacto. Y puedes entonces ahorrar tiempo y por supuesto con esto curarte más rápido. Por eso te digo que es una red de ayuda. Red de ayuda, fabuloso. RedTox para que la podamos descargar en nuestros dispositivos móviles. Enrique, muchas gracias, Mariano, por haber estado esta mañana con nosotros en Código Salud. Que tengas un excelente martes. Importante entonces. Muy bueno el tema.